Hola, ¿cómo están? Bonito viernes, que tengan un mejor fin de semana. Solamente los dejo en esta noche con tres temas importantes. La reducción de la comisión de las tarjetas Finabien. Este es un tema en general y yo diría que dos de ellos, de los tres que vamos a tratar, que tienen que ver mucho con el cuidado que está teniendo el gobierno federal con los migrantes, su situación, facilitar las cosas en su regreso luego de deportaciones que injustamente está haciendo el gobierno de Donald Trump, como este que les digo, la reducción de las comisiones en las tarjetas de Finavien. Los que están en este esquema saben perfectamente de lo que estoy hablando. La simplificación de trámites en consulados y poner mano dura contra aquellos que en algún lugar, en alguna zona donde hay consulados y hay gente corrupta que los maltrata o que les cobra, etcétera, pues va a haber mano dura. Y la otra, la cuestión de la gentrificación en la Ciudad de México, dice Sheinbaum, hay que evitar violencia en la marcha próxima que se va a dar ya este fin de semana. Con esto espero que pongan atención, que me dejen un poderosísimo like en este espacio @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube, en TikTok como @Monroy-HER, Facebook como siempre estamos acompañándonos y yo le hago esta entrega también a mi compañero y amigo Luis Pantoja en su interesante página de Comunicadores MX. Pero lo importante es ahora que tomen nota de esto, ojalá me dejen no solamente el like, sino un comentario, son importantes siempre los comentarios, el que compartan también es importante y sobre todo el favor de su suscripción a estas tres páginas que tengo en servicio para ustedes. Bueno, Rocío Mejía Flores, para iniciar, ella es la directora de Financiera del Bienestar. Señala que Financiera para el Bienestar es la mejor alternativa para este momento para las y los mexicanos que viven en Estados Unidos para el envío de sus remesas a México a través de la tarjeta de Finabien paisano con @EUA. Esto quiere decir que de alguna forma se está combatiendo este arancel que impone México, que impone Estados Unidos a los aranceles mexicanos, de mexicanos que envían sus recursos hacia México en favor de sus familias. Recuerdan que iniciaron con que el 5% de impuesto a las remesas, luego lo bajaron a 3, luego al 1. Estaban viendo cómo se les complicaban las cosas, se les están complicando mucho a Estados Unidos ellos mismos, pero bueno, el gobierno federal está en acciones muy en lo concreto, apoyando a nuestros migrantes, y por eso esta funcionaria, Rocío Mejía Flores, pues dice que la comisión de la tarjeta Finabien por cada envío de remesas se redujo del 3.99 dólares a 2.99 dólares. Todos los migrantes que estamos en el que están en el Estado de México y que viven allá o que tienen familiares aquí en el Estado de México que viven en Estados Unidos, pero en general para todos los estados, pues tienen que saber bien este asunto. Hay otros datos relevantes presentados, como son que a través de esta tarjeta de Finabien se va a evitar el pago del impuesto del 1% al envío de remesas en efectivo. Entonces, este cobro se lo impone Estados Unidos, 1% al envío de remesas en efectivo, pero con la tarjeta Finabien, si ustedes depositan ahí el dinero, se permite que los migrantes en Estados Unidos reciban su nómina por transferencia electrónica. Las y los migrantes entonces podrán realizar depósitos en efectivo a través de la tarjeta Finabien en más de 100,000 comercios. La tarjeta permite realizar el envío de estas remesas hasta por $2,500 por envío y hasta $10,000 por mes.
Así están las cosas. Esto suena muy interesante y muy en lo concreto benéfico para nuestros paisanos. Y José Antonio Peña Merino explicó el trámite de los menajes a casa. ¿Quién es José Antonio Peña Merino? Luego no lo conocen, pero hay que empezar a grabarse nombres importantes en el gabinete de la presidenta. Pues él es el titular de la Agencia de Transformación Digital, quien informó el proceso de los trámites del menaje de casa o menaje doméstico, como también le llaman, para que las y los mexicanos repatriados puedan ingresar a territorio mexicano sus bienes sin pagar impuestos de comercio exterior. Entonces, se redujeron los requisitos para el menaje doméstico, pasando de 9, que eran antes los requisitos, a 2, un documento probatorio de la nacionalidad mexicana, lista del menaje de casa. El trámite es gratuito y en línea, y el funcionario también proyectó pues un video que explica el procedimiento para realizar este trámite. Y luego Juan Ramón de la Fuente, como secretario de Relaciones Exteriores de México, destacó ya lo que ha sido o empieza a ser la simplificación de trámites en los consulados. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre este avance en simplificación de trámites y sobre todo, pues es en general en el mundo, pero sobre todo es apuntando principalmente en Estados Unidos. Entonces viene la simplificación de todos los trámites consulares, como son los de registro civil, los trámites de documentación, los trámites de fe pública. Se crea una nueva plataforma de citas consulares, también se crea una nueva ventanilla única en el nuevo portal Mi Consulado, así se llama, y luego se creó un nuevo modelo de atención consular, cuyo protocolo ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, hay que consultarlo. El canciller Juan Ramón de la Fuente también comentó y explicó que con el esquema del nuevo modelo de atención consular, los mexicanos que se encuentran allá en Estados Unidos podrán realizar el traslado de su menaje de casa de Estados Unidos hacia México de una manera mucho más sencilla, por lo que ya no será necesario que contraten a agentes aduanales, que luego ahí se corrompían, se exigían una lana, y pues con esto se está empezando a combatir la corrupción que hay en algunos sitios. No es generalizado, pero se denunció en la mañanera que hay lugares, hay consulados donde funcionarios están incurriendo en prácticas de corrupción, y en esto se promete ir a fondo contra el asunto. Luego viene otro tema. Salinas Pliego ya aburre con este asunto, pero la presidenta reaccionó a contratos que tiene Seguros Azteca, del dueño de este Ricky, ¿cómo dicen? Riquín, o bueno, a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Con el gobierno de la Ciudad de México. Dice Claudia Sheinbaum que en su postura está a favor de que se puedan realizar acciones, pero que estén dentro del marco de la ley. Y entonces indica que alguna empresa que ha sido sancionada ya por alguna razón no debería ser contratada o recontratado, pero con el sustento de leyes vigentes para negar este asunto. Y en este caso apuntó la presidenta que el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada, pues ya está respondiendo en el sentido de que iba a revisar este contrato que representan para Ricardo Salinas Pliego, Ricky Riquín, es como le llaman, le representaría a él 100 millones de pesos este contrato, que perdería una vez que lo revise la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que con los pelos de la burra en la mano diga: está mal, este contrato no es correcto, lo anulamos. Pero bueno, todo está en ese proceso de revisión. Luego la Universidad Nacional Autónoma de México llevó a la mañanera del pueblo. Claudia Sheinbaum propone que la UNAM
que es también parte de su alma mater. Ella dice que debería destinar una mayor cantidad de recursos en favor de estudiantes y académicos. Tienen que dedicar, dice así tajante, mucho más recursos a los estudiantes, más de los que están dedicados en este momento, y también a los académicos. La UNAM, dice Sheinbaum, es una muy buena universidad. Ya saben que yo soy Puma, dice ella. Nací Puma desde niña porque mi madre estudió ahí, en la UNAM. Yo estudié también en la UNAM desde el bachillerato en la grandiosa, en el grandioso Colegio de Ciencias y Humanidades, los famosos CCHs, y en este caso el CCH del Sur. Luego nos vamos con otro tema, como lo que ha causado lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que fracasó, y con esto se permitió un ahorro de más de 300,000 millones de pesos. Esto porque hubo un documental sobre el aeropuerto, el de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde la presidenta señaló que recuerda que la intención de construir este nuevo aeropuerto era cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El nuevo aeropuerto era el de Texcoco, que iba a ser convertido, pues, el de la Ciudad de México en un desarrollo inmobiliario, y en este sentido Sheinbaum aseguró que por la cancelación del aeropuerto que se planeó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ahorraron 300,000 millones de pesos, pese a todo lo que se pagó por la cancelación y la construcción en su lugar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Pero con el nuevo aeropuerto, o ya ex nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, muchos políticos corruptísimos, Grupo Tlacomulco, digamos, Peña Nieto y sus secuaces, perdieron millones de pesos que ya no le entraron a sus bolsillos por corruptos. Luego pidió que Adán Augusto López estaba ausente, parece que ya empezó a abrir la boca sobre la versión de este caso de Hernán Bermúdez Requena, su ex jefe de seguridad o director de seguridad pública allá en Tabasco. Explica la presidenta que los señalamientos contra él, contra Adán Augusto López, no tienen un costo político para el gobierno de la presidenta, pero indica que sí sería pertinente que el senador Adán Augusto López diera su versión. Explicó la presidenta que Adán Augusto fue gobernador y en ese momento bajó muchísimo los niveles de inseguridad en Tabasco, los homicidios cayeron de manera muy importante, pero sobre la supuesta muerte que ya se menciona de este sujeto señalado como el ex jefe o el director de su seguridad pública, Hernán Bermúdez, de que pues al parecer falleció. De repente la presidenta informa, pues esto no se tocó en el gabinete de seguridad, no tenemos esa información sobre el caso, no está confirmado, de manera hasta que veamos bien, y por encima de rumores o de especulaciones, pues ya pudiéramos nosotros informar. Luego viene lo que les decía, la gentrificación de la Ciudad de México. Sheinbaum pide que no haya violencia en la marcha que ya está planteada, pues señala que el problema para este fin de semana, porque dice que el problema no es la gente que nos viene a visitar desde el extranjero, argumentando que en el país pues hay derecho a la libre expresión y a la manifestación, pero dice que las personas extranjeras en México tienen que ser respetuosas, eso sí, de nuestras leyes, de nuestra Constitución y con todos los mexicanos. No tienen por qué venir aquí a ofendernos. Y por ello señala que la marcha esta planeada contra la gentrificación no debe ser un pretexto discriminatorio de aquel extranjero que quiere venir a México, a vivir en México, a vivir en paz, a vivir tranquilo o simplemente pasar como turista. Sheinbaum destaca entonces el bando 1 de la señora Clara Brugada, la jefa de gobierno de la capital de la República. En este asunto, precisamente el tema de la gentrificación, destaca que el bando 1 de la jefa de gobierno no solo es que no puedan aumentar ya las rentas más arriba que la inflación,
sino que es todo un programa integral contra la gentrificación en la Ciudad de México. Dice la presidenta, es un programa para fortalecer que quien vive en su colonia, digamos ahora la Condesa de la Roma, que son las más mencionadas por este problema, pues que se pueda quedar a vivir en su colonia donde nació, donde ha trabajado, donde ha vivido muchos años, y que aun cuando haya desarrollo urbano no se generen estos esquemas de gentrificación. Aclara que la medida de no aumentar el precio de las rentas por encima de la inflación, pues sí existía, ya existía antes, pero claro, nadie la pelaba, nadie hacía caso, y ahora, al parecer, ¿usted lo cree? Nada más que ahora Clara Brugada le va a poner más ojo, más vigilancia a este asunto. ¿Lo cree? Esto es parte de un comentario que usted me puede dejar ahí en la caja de comentarios. Y luego, pues, esto ya se los dejo para mañana, porque está interesante el tema de la presentación del calendario de transmisiones de concursos, el concurso México Canta. Se va a poner muy bueno. Ya va a iniciar las presentaciones, se anunciarán los 8 semifinalistas de este concurso, pero de esto vamos a platicarlo pues ya el día de mañana. Cuídense mucho, y para mi amigo Pepe Cortés, Pepillín, le digo yo, pues tiene su Uber, pues resulta que la presidenta está reprobando la intención de Uber de cobrar el monto de seguridad social a los usuarios. Dice la presidenta, al reprobar esta postura de Uber, pues que son 6 meses de periodo voluntario, pero resalta que es increíble porque todas las empresas están colaborando, incluyendo a Didi, y no están cobrando o no están trasladando este asunto de la seguridad social, que ya tienen obligación de tener estas aplicaciones de sus empleados, de sus operarios, de mandarlos a cobro a los usuarios, a ustedes, a mí, que tomamos un Uber, pues ahí nos van a cobrar más caro y ya están inflando los precios ellos. Y entonces dice la presidenta, Uber tiene ganancias impresionantes, no tienen por qué pasarle al consumidor final, es decir, al usuario. Entonces no es cierto que lo deban trasladar, sino que realmente que se asuma que son personas que requieren seguridad social y punto. Así están las cosas, y con esto me despido porque me estoy alargando. Cuídense mucho, les deseo un extraordinario fin de semana, enhorabuena, y pórtense con propiedad.